Bienvenidos a esta serie de videos donde vamos a estar hablando sobre los cilindros hidráulicos. Los cilindros hidráulicos son actuadores hidráulicos de tipo lineal que se encargan de transformar la energía hidráulica del sistema en energía mecánica de tipo lineal. Los cilindros hidráulicos tienen diversas aplicaciones. Los podemos encontrar en maquinaria amarilla, en prensas hidráulicas, en máquinas herramienta, en distintos tipos de máquinas agrícolas, en máquinas de construcción, en toda la industria aeroespacial como en los aviones, también en los astilleros, en grúas, en mesas sísmicas, plataformas de simulación, máquinas de ensayo, entre otro tipo de máquinas. Vamos a empezar este estudio con los distintos tipos de cilindros hidráulicos que se pueden encontrar. Básicamente, estos se dividen en dos tipos, en los de simple efecto y los de doble efecto. En los de simple efecto encontramos los de simple efecto o también denominados tipo uso y los telescópicos. Dentro de los de doble efecto podemos encontrar los cilindros diferenciales, cilindros de doble vástago, cilindros telescópicos, cilindros tándem y cilindros dúplex. A continuación vamos a revisar cada uno de estos tipos de cilindros. Vamos a empezar con el cilindro más sencillo de todos, que es el de simple efecto. Debido a su construcción, este tipo de cilindros únicamente pueden ejercer fuerza en una sola dirección. Acá en esta imagen podemos ver el símbolo de un cilindro de simple efecto. Este cilindro únicamente tiene un puerto que sirve como entrada y salida del fluido. En estas dos imágenes podemos ver el funcionamiento de un cilindro de simple efecto. En esta primera imagen tendríamos entrada del fluido presurizado directamente desde la bomba por este puerto. En este caso, el fluido se almacenaría en esta cámara, produciendo la extensión del vástago. En este caso, la carga sube. Ya cuando se desea que la carga descienda, este descenso se da por la gravedad. De modo que ahora el vástago va a oprimir el fluido para que éste tome la salida hacia tanque. En este caso, tenemos el cilindro montado verticalmente y el descenso se da por la acción de la gravedad. La mayoría de cilindros de simple efecto se usan de esta manera, aprovechando el peso de la carga o el peso del vástago del cilindro para producir el retorno. Sin embargo, cuando ya se montan estos cilindros de forma horizontal, se necesita algún dispositivo o alguna fuerza externa que permita que se pueda dar el retorno del cilindro, como por ejemplo puede ser el caso con un resorte. En esta imagen tenemos el símbolo de un cilindro de simple efecto con retorno por resorte. Podemos ver que únicamente tiene un puerto que funciona como entrada y salida del fluido, y en esta parte, en la parte del vástago, tendremos el resorte que permite que se dé la carrera de retroceso. Los cilindros de simple efecto resultan adecuados para aplicaciones con carreras largas, como lo pueden ser elevadores y gatos para automóviles. También en estos casos, el retorno se puede dar por la acción de la gravedad o por alguna fuerza externa, como puede ser por un resorte. Ahora pasamos a los cilindros telescópicos, los cuales pueden ser de simple efecto o de doble efecto. Este tipo de cilindros se utilizan cuando la longitud comprimida debe ser menor a la de un cilindro estándar y también cuando se necesita una gran longitud de extensión en comparación a la longitud comprimida. En estas imágenes tenemos un cilindro telescópico de simple efecto, en el cual únicamente tenemos un puerto que funciona como entrada y salida del fluido. Acá en su símbolo también podemos ver que únicamente posee un puerto. De este modo, el fluido presurizado entra por esta cámara y empieza a extender las distintas camisas del cilindro hasta que se obtiene una longitud extendida tal como se muestra acá. Ahora, el descenso debe hacerse por efecto de la gravedad si está montado verticalmente o por una fuerza externa si está montado horizontalmente. Y el fluido presurizado saldría por este mismo puerto debido a la presión que ejercería el vástago sobre el fluido. En esta parte tenemos un cilindro telescópico de doble efecto. En este caso ya no tenemos únicamente un puerto de entrada y salida. En este caso tendríamos acá el puerto A y el puerto B, que permiten la extensión y retracción del cilindro. Por ejemplo, para extenderlo tendríamos la entrada del fluido presurizado
por el puerto A y produciría la extensión tal como vemos en esta imagen. Ahora, para la retracción, sería necesario que el puerto B se conectara al fluido presurizado y el puerto A a tanque, y de este modo se produciría la retracción del cilindro. Acá en esta imagen podemos ver el símbolo de un cilindro telescópico de doble efecto. Dependiendo de la longitud deseada, un cilindro hidráulico telescópico puede tener hasta 4 o 5 camisas. En esta imagen podemos ver el corte de un cilindro telescópico de doble efecto. Se puede evidenciar que posee dos puertos que permiten que el cilindro ejerza fuerza en ambas direcciones y que también permite la extensión y retracción del cilindro. Este tipo de cilindros son muy usados en grúas o en camiones cargadores o volquetas, ya que en estas máquinas se debe asegurar que la longitud comprimida del cilindro sea mucho menor a la de un cilindro estándar y que también se produzca una gran extensión. Hasta este punto ya trabajamos los cilindros de simple efecto. Ahora vamos a pasar a los de doble efecto. Estos cilindros son accionados por el fluido hidráulico en ambos sentidos, de modo que el cilindro puede ejercer fuerza en ambas direcciones, tanto en su extensión como en su retroceso. Existen distintos tipos de cilindros de doble efecto, como lo son el cilindro diferencial, el cilindro de doble vástago, el cilindro telescópico y el cilindro tándem y el cilindro dúplex. A continuación vamos a revisar cada uno de estos cilindros de doble efecto. Vamos a empezar estudiando los cilindros de tipo diferencial y los cilindros de doble vástago. El cilindro diferencial posee áreas desiguales, es decir, el área de esta cámara es distinta al área de esta cámara. Esta cámara la vamos a llamar cámara del pistón. Por lo tanto, el área que tenemos acá expuesta al fluido es el área del pistón. Esta cámara es la cámara anular y el área expuesta al fluido en esta cámara es el área anular. Estas áreas desiguales causan algunas consecuencias en la velocidad y en la fuerza que ejerce el cilindro en ambas direcciones. ¿Qué podemos decir de la velocidad? El movimiento de avance es más lento que el de retorno para un mismo caudal. Sabemos que caudal es igual a velocidad por área. Entonces, si tenemos un área mayor expuesta, el movimiento va a ser más lento. Es por eso que siempre el movimiento de avance es más lento que el de retorno. Por otro lado, ¿qué podemos decir de la fuerza? En un cilindro diferencial, siempre la fuerza de avance es mayor que la fuerza de retorno para una misma presión de trabajo. Sabemos que fuerza es igual a presión por área. Entonces, en la cámara del cilindro, donde tengamos un mayor área expuesta al fluido, vamos a tener una mayor fuerza. Esto es en la cámara del pistón. Por lo tanto, la fuerza de avance siempre es mayor que la de retroceso. Cuando se desea que la velocidad de avance sea igual a la velocidad de retroceso y que el cilindro ejerza fuerzas iguales en ambas direcciones, se utiliza un cilindro de doble vástago. Este cilindro posee áreas iguales en ambas cámaras, y es por esto que los movimientos y las fuerzas en ambas direcciones son iguales. Este tipo de cilindros se puede usar como uno de simple efecto cuando se drena una de sus cámaras a tanque. En esta imagen podemos ver el símbolo de un cilindro de tipo diferencial. Podemos ver que tiene dos puertos y únicamente un vástago. Acá podemos ver el funcionamiento de este cilindro. En esta primera imagen tendríamos la carga subiendo. Tendríamos entrada del fluido presurizado por la cámara del pistón y salida del fluido por la cámara anular. Ahora, cuando se desea bajar la carga, se hace introducir el fluido presurizado por la cámara anular y tendríamos salida del fluido hacia tanque por medio de la cámara del pistón. Acá en esta imagen tenemos el símbolo de un cilindro de doble vástago. Tiene dos puertos y en este caso un émbolo con dos vástagos. Podemos ver
que las superficies son iguales, por lo tanto tenemos áreas iguales y movimientos y fuerzas iguales en ambas direcciones. Los cilindros diferenciales son muy usados en toda clase de máquinas. Podemos encontrarlos en máquinas de ensayo, en maquinaria amarilla, máquinas de construcción, prensas hidráulicas y un sinnúmero de aplicaciones. Por el otro lado, los cilindros de doble vástago son muy utilizados en aquellas aplicaciones que combinan la ingeniería de control con la potencia fluida, ya que el modelado matemático de un cilindro de doble vástago es mucho más sencillo que el modelado matemático de un cilindro diferencial. Por esto, los cilindros de doble vástago los podemos encontrar en mesas sísmicas o plataformas de simulación, tal como podemos ver acá en esta imagen en el caso de una plataforma Stewart. Finalmente llegamos a los dos últimos tipos de cilindros de doble efecto que nos falta por estudiar, los cilindros tándem y los cilindros dúplex. Vamos a empezar por los tándem, los cuales son dos o más cuerpos cilíndricos en serie cuyos émbolos están unidos por un mismo vástago. Acá en esta imagen podemos ver el símbolo de un cilindro tándem de dos cuerpos. En este caso, cada cuerpo cilíndrico posee su puerto de entrada y puerto de salida, y los émbolos de ambos cuerpos van unidos por un mismo vástago. Ya sabemos que fuerza es igual a presión por área. Luego, las únicas dos formas de poder aumentar la fuerza que ejerce un cilindro hidráulico sería o aumentando el área expuesta al fluido hidráulico o aumentando la presión del sistema. Sin embargo, fuera de estos dos métodos para aumentar la fuerza, se puede utilizar una configuración de cilindros tándem, ya que estos permiten transmitir mayores fuerzas sin aumentar ni la presión del sistema ni el diámetro del cilindro. Los cilindros dúplex son muy parecidos a los cilindros tándem. Son dos o más cuerpos en serie, pero en este caso los émbolos de los cuerpos cilíndricos no se encuentran unidos por sus vástagos. Más adelante vamos a ver la aplicación de todos estos tipos de cilindros a circuitos hidráulicos.